Equilibrio químico. Un equilibrio químico se presenta cuando reacciones opuestas ocurren con velocidades iguales, es decir, la velocidad a la que se forman los reactivos a partir de los productos. Como resultado, las concentraciones dejan de cambiar, haciendo que la reacción parezca estar detenida. En equilibrio se considera: las reacciones de los reactivos y de los productos no cambian con el tiempo. Ni los reactivos ni los productos pueden salir del sistema. Una razón específica de los términos de concentración es igual a una constante. Principio de Le Chatelier. Este principio fue propuesto por Henri Louis Le Chatelier, quien expresó: si un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el sistema se desplazará a su posición de equilibrio, de tal forma que contrarreste el efecto de la perturbación. Factores que influyen en el equilibrio químico. Cambio en la concentración de un reactivo o producto. Le Chatelier expuso: si una sustancia se agrega a un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para consumir parte de la sustancia. Si una sustancia se elimina de un sistema, esta reacciona para producir más cantidad de dicha sustancia. Esto quiere decir, la disminución de la concentración de una de las sustancias de un sistema que está en equilibrio ocasionará que el equilibrio se desplace para reemplazar parcialmente la sustancia que se eliminó. Efectos de los cambios de volumen y presión. La premisa del principio de cuestión a la presión. A temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla en equilibrio gaseoso causa que el sistema se desplace en la dirección que reduce el número de moles del gas. Al disminuir la presión por expansión, tendrá el efecto opuesto. Si no existe un cambio en el volumen o en el número de moléculas al pasar de reactantes a productos, la presión no tendrá efectos sobre el equilibrio. La constante de equilibrio no cambia con la presión, solo cambia la posición de equilibrio. Efectos de los cambios de temperatura. Si se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el sistema reacciona como si se hubiera agregado un reactivo a una reacción endotérmica o un producto a una reacción exotérmica. El equilibrio se traslada hacia la dirección que consume el exceso de reactivo. En un proceso endotérmico, si la temperatura aumenta, la reacción se desplaza hacia la derecha, y si se disminuye la temperatura, la reacción se desplaza hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza en la dirección que se consume al reactivo o producto en exceso, es decir, el calor. Uno de los factores más importantes a la hora de estudiar o analizar un sistema en donde hay presencia de equilibrio químico es la temperatura. La temperatura es un factor sumamente importante por el hecho de que el valor de la constante de equilibrio cambia. Dicho cambio se da a través de la temperatura, implicando una relación directamente proporcional o inversamente proporcional entre la temperatura y la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define como la relación que existe entre la concentración de los productos y de los reactivos involucrados. Asimismo, la constante de equilibrio también permite conocer qué tantos productos se van a formar. Esto es en base a su valor numérico, ya que si su valor numérico es muy grande, la cantidad de reactivos implicados se habrán convertido en productos, es decir, habrán desplazado la reacción hacia los productos. Mientras que, si el número es muy pequeño, muy poca cantidad de esos reactivos se habrá desplazado hacia los productos, es decir, el equilibrio químico no está siendo eficiente, no está produciendo. Por otra parte, en el estudio de los equilibrios químicos también debe tomarse en cuenta el tipo de reacción que se está estudiando en función de la absorción o liberación de la energía, es decir, en la determinación de una reacción endotérmica o exotérmica.
Si la reacción es endotérmica y se desea estudiar, es posible comprobar, ya sea de una manera experimental o numérica, la relación entre la temperatura y la constante de equilibrio, ya que en una reacción endotérmica la constante de equilibrio disminuye su valor cuando la temperatura aumenta. En el caso de las reacciones que son exotérmicas es lo contrario, ya que la temperatura y la constante de equilibrio guardan una relación directamente proporcional. De esta forma, se puede mencionar a grandes rasgos de que el estudio del equilibrio químico podría basarse en el principio de Le Chatelier, el cual ha sido anteriormente mencionado, y el cual tiene como enunciado en el libro de Brown, Química, la ciencia central, el siguiente. Si un sistema de equilibrio se perturba, o ya sea por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el sistema desplazará su posición de tal forma en la que se mantenga el equilibrio y se contrarrestre el efecto de la perturbación. Dicho principio también tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, la fundamental de ella, de las aplicaciones, es el ver qué tan eficiente o qué tan conveniente es un equilibrio químico. Ya que, por ejemplo, si partimos de las reacciones que son exotérmicas, podríamos mencionar de que si se aumenta la temperatura, se hará lo contrario, por lo que se desplaza la reacción hacia los productos. De esto podemos concluir algo, de que está siendo eficiente, es decir, de que se está produciendo. En la industria es algo muy importante el producir, es más, eso es lo que se busca al momento de estudiar los equilibrios químicos. Sin embargo, si volvemos a tomar como referencia una reacción exotérmica, solo que si a esta se le disminuye la temperatura, se concluye de que la reacción está desplazando hacia los reactivos, es decir, no está produciendo. Y como bien se he mencionado anteriormente, pues en la industria se busca mucho el producir. Esta es una de las aplicaciones del principio de Le Chatelier que han sido de gran ayuda para la innovación en la industria. El sistema que se estudió en la realización de la práctica de laboratorio número 4 fue el sistema formado por la formación de hidróxido de amonio. Dicho sistema implica un equilibrio hidróxido de amonio-amoníaco. Para poder realizar dicho equilibrio, primero se obtuvo una disolución que contenía amoníaco y agua destilada. Posteriormente fueron mezcladas en un recipiente, en un tubo de ensayo, y después le fue agregado un indicador. Un indicador es una sustancia que permite visualizar el pH a través de un rango de viraje y un cambio de color. El indicador empleado en dicha práctica de laboratorio fue la fenolftaleína, la cual tornaba en un color fucsia la disolución cuando ésta se encontraba más ácida, y pasaba la disolución a ser incolora cuando ésta se encontraba más básica. Ok, una vez determinado esto, se determinó también qué tipo de reacción era el equilibrio químico, estaba presente en el equilibrio químico. Dicho resultado fue que era una reacción endotérmica, por lo que si se aumentaba la temperatura, la reacción desplazaría hacia los productos. Dichos productos implicaban el amoníaco más agua líquida, por lo que se obtenía más acidez. En la práctica del laboratorio se utilizaron 3 tubos de ensayo. En los 3 tubos de ensayo se le añadió solución de hidróxido de amonio e indicador fenolftaleína. Al momento de añadir las gotas del indicador fenolftaleína, este toma una coloración fucsia. En el primer tubo de ensayo no se le realizó algún cambio. El segundo tubo de ensayo se expuso a la llama del mechero y el tercer tubo de ensayo se colocó en un beaker con agua congelada. Al exponer uno de los tubos a la llama del mechero y otro en agua fría, la coloración cambia de fucsia a incoloro. En la práctica hubo un incremento en la temperatura en uno de los tubos de ensayo, por lo que el cambio de entalpía fue mayor a 0. Y en otro hubo una disminución en la temperatura, por lo que su entalpía fue menor a 0. Tomando en cuenta el principio de Le Chatelier,
hubo una alteración en la reacción por medio de la temperatura. El tubo de ensayo, que experimentó el aumento de la temperatura, se produjo una reacción endotérmica, de manera que se comporta como si se le hubiera agregado un reactivo, y el que experimentó la disminución de temperatura se produjo una reacción exotérmica, por lo que se comporta como si se agregara un producto.